Bueno, parte de la conciencia y la corporeidad tiene que ver con algunas alteraciones, con algunos problemas, como es el del miembro fantasma. Es decir, ¿por qué el paciente que ha tenido un miembro, en este caso un brazo y una mano dolorosos, cuando son amputados siguen teniendo la percepción de esta extremidad? Y es hasta que se hace este tipo de técnicas de neurorehabilitación, en donde se coloca un espejo, en donde el sujeto ve obviamente la mano que tiene todavía, pero en el lugar en donde está la mano amputada. Y esta es una condición que hace que el cerebro lo acepte como si fuera el brazo que ya no existe, y es a través de la vía visual que se hace una rehabilitación gradual de la falta de este miembro, que puede ser el brazo, puede ser la pierna, pueden ser diversas estructuras que faltan, ¿no? Ramachandras, que es el investigador que más ha estudiado este fenómeno, dice que hay inclusive miembro fantasma a nivel uterino, ¿no? Mujeres que han tenido la extirpación del útero, cuando tienen habitualmente la fecha en la cual tendrían su menstruación, algunas de ellas llegan a tener incluso dolores parecidos a los que presentaban cuando estaban menstruando. Entonces, en el fenómeno de la percepción de la extremidad fantasma en sujetos amputados, la corteza premotora y parietal a nivel bilaterales están integrando este fenómeno, y se puede reducir también por la estimulación magnética transcraneal de las cortezas sensoriomotoras contralaterales, ¿verdad? Se provocan trenes constantes, y este tipo de sensación fantasma va desapareciendo, ¿sí? Lo cual nos está indicando que son fenómenos que se gestan en los circuitos de la corteza cerebral. Además de estimulación premotora y parietal, evoca sensaciones fantasmas similares en gente que sí tiene todavía eh, eh, las extremidades, aunque hay una ausencia de potenciales evocados en el motor, en el muñón, en el caso de los pacientes amputados. ¿Qué sucede cuando el sentido fenomenal de agencia, el sentido subjetivo de propiedad, se pierden selectivamente? Bueno, tenemos en la psiquiatría fenómenos donde esto ocurre, como son los pensamientos conscientes experimentados, en donde el paciente dice: estos no son mis pensamientos, alguien me los está injertando. Esta es uno de los síntomas de la esquizofrenia, donde se tiene una idea de que mi flujo de pensamientos no es el mío, ¿verdad? En la somatoparafrenia, en mi negligencia unilateral, también el paciente dice: mi pierna, esta pierna no es mía, no sé de quién sea, pero no es mía. También en los fenómenos de despersonalización, en los delirios de estar controlado, de tener un chip en el cual alguien me está controlando a distancia, soy un robot, y me he convertido en una marioneta. Entonces, todas estas cosas que antes nos parecían totalmente fantásticas a nivel de las ideas delirantes, ahora encontramos que en la neurobiología hay explicaciones. Si hay activaciones de estas zonas, o sea, se activa mi zona motora, donde yo siento que no tengo pierna y mi pierna está ahí, o siento que mi pierna se está moviendo, o que no es mía, y entonces tengo un problema de negligencia, ¿no? La ilusión de la mano de goma o goma de mano,
es interesante porque aquí lo que se hace es que el sujeto, ¿verdad? Se le esconde su mano real, mientras que a ambas extremidades se les está aplicando un estímulo sensorial y llega un momento en que la persona, el sujeto, identifica a la mano de goma como la mano real. Vamos a ver esto en una presentación que se nos hace por uno de los investigadores de este fenómeno. Este, entonces, este sentido de agencia de uno mismo se puede transferir a una mano de goma, ¿sí? Es decir, yo estoy sintiendo que me están con un pincel, me están estimulando mi mano real, pero no la veo. La que estoy viendo es la mano de goma. Y llega un momento en que si cierro los ojos y me dicen cuál mano es la que sientes que te están estimulando, uno va a escoger con mucha frecuencia la mano de goma. Inclusive hay gente que con un martillo, ¿verdad?, golpea la mano de goma a nivel experimental y el sujeto experimental siente un dolor equivalente a un martillazo, un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque ha transferido, de alguna manera su cerebro ha sido engañado y piensa que la mano de goma es la mano real. Otro aspecto importante para entender cómo estamos contenidos dentro de nuestro cerebro y podemos disociarnos de esto, es este fenómeno que se llama la experiencia de estar fuera del cuerpo, out of the body perception, ¿no? Esta es tiene una prevalencia en la población general de 10%. Mucha gente puede tener este fenómeno en ocasiones cuando se están durmiendo, despertar, ¿sí? En los estudiantes es mucho más frecuente. Quiere decir que la gente joven tiene más posibilidades de tener fenómenos de disociación corporal y hay una alta incidencia en ciertas poblaciones de enfermos, como en esquizofrénicos, en la parálisis de sueño, un fenómeno cotidiano que mucha gente experimenta cuando duerme de más o cuando duerme una siesta más tiempo. De repente tiene la sensación de que está despierto, pero no puede moverse y se ven. O sea, hay una autoscopía, se llama esto,
Y de hecho se ve uno, y uno ve incluso a una compañera que está junto a uno y le quiere pedir que lo despierte porque no se puede uno mover. También esto se presenta en la epilepsia y en la migraña. Ahora, de ser un fenómeno de feria, ¿verdad? Pasó a ser un fenómeno de estudio científico, sobre todo, precisamente Blake, que acabamos de ver, ¿verdad? Estudió este tipo de fenómenos en pacientes en las unidades de terapia intensiva que presentaban estados de paro, ¿sí? En estados de paro, mientras estaban resucitando a sus pacientes, tenían la percepción de estar fuera de su cuerpo, ¿sí? Y este fenómeno que a lo mejor había sido narrado por muchas personas, no se le había dado el peso científico. Entonces aquí hay algunas zonas que están marcadas con las flechas verdes, donde si se aplica estimulación magnética transcraneal, se puede generar esta percepción de una presencia, de estar fuera de tu propio cuerpo, de out of the body experience, ¿no? Y esto ha sido muy interesante porque eh, estas zonas, que es la zona parietotemporo-occipital del lado derecho, es en donde los investigadores de la neurofilosofía suponen toda esta zona, ¿verdad? Que es la parietotemporo-occipital del lado derecho, donde se supone que está el mapa de uno mismo, la percepción de uno como persona está ahí, como yo me concibo, como yo en apariencia creo ser mi yo mismo, la awareness. ¿Sí? Aquí hay otros pacientes que tienen epilepsia y cuando se meten en las redes para poder ver en qué zonas tienen las descargas convulsivas, pues se puede ver que en estas zonas donde están los puntitos son las zonas en donde más frecuentemente se asocia la epilepsia con esta percepción de estar fuera de uno mismo, out of the body experience. Y bueno, eso también ha servido, ¿verdad?, para entender
¿verdad? Algunos aspectos motores con primates en los cuales se adelanta, hay un programa motor o premotor que se adelanta y esto tiene una conexión con lo que acabamos de ver. Bueno, entonces hay una serie de neuropatologías que tienen que ver con el self, del uno mismo, con la percepción de uno mismo, y que están instaladas en los hemisferios cerebrales derechos. ¿Sí? Esta es una revisión de algunas de estas neuropatologías: el síndrome de identificación errónea delirante, el síndrome de Capgras, que ya habíamos mencionado la vez pasada, el síndrome de Fregoli, donde a uno le parece al paciente que todas las personas son las mismas, ¿verdad? Hay una distorsión en la imagen corporal, las somotoparafrenias, el síndrome del miembro fantasma, el síndrome de la mano autónoma. Entonces les voy a recomendar que vean estas dos películas, que me hagan un resumen. Una de ellas es Anomalisa, que es una película que se centra precisamente sobre el síndrome de Fregoli. Y la otra es la película de Bill John Malkovich, que se centra sobre esta parte como dualista. ¿Qué pasaría si yo, mediante algún pasadillo secreto, pudiera ingresar a la cabeza de este actor, de John Malkovich? ¿Sería yo como él? ¿O estaría yo pensando y viendo lo que hace él, pero siendo yo mismo? Bueno, entonces esto viene con la idea de la autoidentificación, ¿sí? Que permite la construcción y adquisición de una representación mental de mi apariencia, de mi autorreconocimiento, que permite el mantenimiento de una representación mental almacenada y que vaya, yo en un video, en una fotografía, puedo saber rápidamente quién soy. La actualización, que me permite asimilar los cambios físicos que eventualmente se reflejarían a nivel de mi representación mental. Esto es muy interesante porque muchos de estos cambios físicos, ¿verdad? Actuales, tardan en ser incorporados en los sujetos. Y entonces, en la medida que uno va envejeciendo, uno ve a sus compañeros y uno dice, qué viejo vi a mi amigo fulano de tal. Y claro, tu compañera te va a decir, pues que tú no te has visto que también estás tan viejo. Y la verdad es que uno no se percibe así. Esto tiene ciertas consecuencias dramáticas. Algunas personas de cierta edad, ¿verdad? Que todavía se suben a hacer tareas en los tinacos o a impermeabilizar los techos de sus casas, como siempre lo han hecho, pero claro, ahora tienen 80 años y de repente la agilidad corporal ya no está igual que como aparenta en la mente. Entonces tienen a veces accidentes mortales. En, nuestro, en nuestra autopercepción no hay un a priori, ¿sí? O sea, no estamos con una percepción de nosotros que no es la real. Sin embargo, a nivel ontogénico, la adquisición inicial de una representación mental, por ejemplo, de la cara, no puede explicarse por este proceso de comparar un estímulo externo con una representación mental, porque esta parece que no existe a priori. Es decir, nosotros vemos nuestro rostro todos los días y sabemos que es nuestro rostro. Y si lo vemos en otro espejo, pareciera que es ligeramente diferente, o si lo vemos, no sé, en un video, sabemos que es nuestro rostro, pero notamos que hay cambios y claro, se los atribuimos obviamente al aparato, al espejo, al tipo de filtro que se usó, pero también son sesgos que tenemos dentro de nosotros mismos, en donde estamos criticando mal o hablando mal, integrando mal nuestra imagen.
Entonces, esto de la descorporización, ¿verdad? Es algo que ya les comenté hace rato, ¿verdad? Se usó en una temporada en algunos libros, como este del Tercer Ojo, que era aparentemente escrito por un lama, Lobsang Rampa, y luego terminó siendo un escritor inglés, ¿no? Pero vendió una cantidad de libros impresionantes porque él aparentaba ser un lama, ¿no? Del Tíbet. Y bueno, parte de lo que se nos mencionó esto es porque él hablaba de la experiencia astral. Mediante la meditación tú te podías despegar de tu cuerpo y tener un fenómeno de navegación fuera del mismo, conectado a través de un cordón de plata. Eso es interesante porque a veces algunos pacientes que tienen sonambulismo, una de las preguntas que me hacen los familiares es, oiga doctor, ¿y si lo despertamos abruptamente, se le romperá su cordón de plata? Pues no, porque no existe, pero sí tampoco hay que despertar a la gente en ninguna condición abruptamente, ni en la cama ni cuando van caminando en trance, en una fase de estar sonámbulos, ¿no? Cuando la gente empezó a interesarse más en este fenómeno de percepción extracorporal, ¿verdad? Se vio que se parecía mucho al sueño mor, a los fenómenos vinculados con el sueño mor. La gente se despliega de su cuerpo, ¿verdad? Y cuando se le pregunta cuánta gente estaba resucitando en la unidad de cuidados intensivos, ahí es cuando nunca hay una respuesta correcta, ¿verdad? Eran 3 cuando eran 5, o usaban Filipinas verdes cuando usaban rojas, en fin. Entonces, lo que se piensa es que la estimulación masiva que se está haciendo en el momento de la resucitación, que estimula los canales semicirculares, una serie de áreas en el oído interno, ¿verdad? Y van a dar este fenómeno de descorporización. La experiencia de estar fuera del cuerpo obedece, ¿verdad? Ya veíamos esto en una diapositiva previa. Eso se repitió. Entonces se define como la experiencia en donde una persona parece estar despierta y mirar su cuerpo y el mundo en el lugar externo, ¿no? Pues tiene mucho de interesante porque nos habla de que tenemos una localización cerebral que es esta zona parieto-temporo-occipital del lado derecho, en el cual están localizados, es el área de integración de todo nuestro cuerpo y el entorno, ¿sí? Entonces es muy interesante porque cuando se estimula esto, nos da esa sensación de que tenemos a alguien junto a nosotros, pero ese alguien somos nosotros mismos. Se requiere de muchas áreas para que se pueda generar este fenómeno: la corteza prefrontal, el cíngulo anterior, el giro central, el precuneus, obviamente la unión occipito-temporal, el lóbulo de la ínsula y el lóbulo parietal superior en la unión temporoparietal. Sí, aquí hay algunos sujetos que están teniendo esta experiencia de verse fuera de su propio cuerpo mientras se son registrados en equipos de resonancia magnética funcional. Y se puede ver cómo es básicamente el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, pero básicamente son del lado derecho, en donde tenemos esta percepción del uno mismo. También, si estimulamos magnéticamente, ¿verdad?, una zona, que es la zona de Wernicke, en pacientes que tienen tinnitus, por ejemplo, como aquí se puede ver en esta diapositiva. Es decir, la gente no escuchamos los tinnitus, pero están en esa zona, o las alucinaciones, también para el caso. Y con la estimulación magnética transcranial, con cierta frecuencia se pueden disminuir ambos fenómenos, ¿sí? En esta zona también
Ahora, fíjense que algo interesante históricamente es que si estimulamos esta zona, nos da una sensación de descorporización. Pero esto era muy frecuente en la Edad Media, en donde la gente cuando nacía tenía traumatismos en estas zonas, ¿verdad? Básicamente en ambos hemisferios parieto-temporales, y eran muy frecuentes las epilepsias, pero sobre todo los fenómenos alucinatorios. Y entonces se daban estas cosas de gente que hablaba con los santos o que hablaba con la Virgen y que hablaba con Dios, y realmente pues eran estas formas de alucinaciones por estimulación de esta zona parieto-temporo-occipital derecho y su vinculación con su estado de pertenencia o de self-awareness o autoconciencia. ¿Sí? Es otro ejemplo de la autoscopía. Y en las zonas que en epilepsia se han visto que más frecuentemente, ¿verdad? Hay en esta zona, ¿verdad? Casi entre la unión parieto-temporo-occipital, ¿verdad? De estas otras zonas, es muy frecuente que la gente con epilepsia, antes o después del ataque, tengan fenómenos de descorporización. Lo mismo que de ilusión de movimiento, ¿sí? Hay personas con ideas delirantes donde ellas perciben movimientos cuando no los hay. Un ejemplo de ellos es el que les digo, el de la parálisis de sueño. No nos estamos moviendo, estamos paralizados. Lo único que podemos mover es los músculos de los ojos. Entonces, para cuando tengan alguna vez parálisis de sueño, no se angustien. Uno tiene conciencia de que está uno semidespierto, pero no te puedes mover. Y entonces aquí hay una sensación de que uno se está ahogando. Y esto es por lo que la gente le llama a nivel popular, se te acostó el muerto encima. En mi caso es la muerte encima, casi siempre me toca que se me acuesten muertas. Las lesiones de este lóbulo frontal también son críticas para poder emitir juicios de realidad. Es una área donde está el juicio, esta característica del examen mental, donde yo puedo criticar si lo que estoy viendo es cierto, es falso, es una alucinación. Y si yo puedo criticar que es una alucinación, ya no es una, se llama alucinosis. Entonces, ¿por qué es importante entender esta experiencia de la descorporización? Bueno, pues nos permite entender cómo el cerebro genera la representación de uno mismo fuera de los límites únicamente somatosensoriales. No es solamente un fenómeno de importancia clínica, sino que representa un amplio grupo de población y se puede evocar, le decíamos, mediante estimulación magnética transcranial. Obviamente ha sido estudiado en muchas culturas con un componente religioso, pero realmente es un fenómeno de disociación de la zona pareto-temporo-occipital del lado derecho. Y esto nos lleva al tema de la autoidentidad o yo mismo, ¿sí? Que no es único de los seres humanos. Los delfines, por ejemplo, se les pone triangulitos en estas zonas que se ven en la diapositiva. Ellos están frente a un espejo y en la medida que se les mueven los triángulos, se los están buscando. O sea, esto nos indica que el delfín sabe que el delfín del espejo es el mismo, ¿no? Y este es otro experimento interesante, ¿verdad? Aquí está Olaf Blake, que estuvo hablando en los videos previos, Olaf Blake, y Thomas Metzinger, un neurofilósofo importante, en Suiza, ¿verdad? Lo que hacen es esto, ¿verdad? Este sujeto, voluntario sano, tiene unos gogles con los que se está viendo la espalda a través de dos cámaras situadas atrás.
¿verdad? Y no está escuchando, tiene tapados los oídos. Y lo que hace el investigador es le estimula la zona del esternón al mismo tiempo que este sujeto está viendo cómo a través de las cámaras se está haciendo un símil de lo que se está haciendo enfrente de él. Después de un tiempo, se le pregunta, ¿tú quién eres? ¿El que está adelante o el que está atrás? ¿Sí? Después de un cierto tiempo, ¿verdad? Aquí está su cuerpo, pero él va a decir que está atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es atrás a donde ve que el taquete está haciendo el efecto de la estimulación que él siente estando él adelante. Entonces, se crea una sensación de alucinación corporal cuando confundimos al cerebro con la información que recibe. La información visual es la correcta, pero lo que está recibiendo extra, la táctil, ¿verdad? Esta es la que hace que al verse el sujeto sienta que está atrás, puesto que él ve que el taquete con el que se estimula aparece en el sujeto de la parte posterior. Este tipo de fenómenos de la autopercepción, entonces se puede generar por estimulación en estas zonas, ¿verdad? En las zonas parietales o en las zonas parieto-occipitales, en esta zona casi de Wernicke, se pueden inducir fenómenos de autopercepción, pero fuera del cuerpo, ¿sí? Entonces, finalmente ya pasamos a la parte del sueño, porque el sueño nos da una forma de entender la conciencia de manera especial, ¿sí? Entonces, Jorge Luis Borges decía esto del sueño, ¿no? Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué? Si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna. ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible. Es un sopor que la vigilia adora, de sueños que bien pueden ser reflejos, truncos de los tesoros de las sombras, de una orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro mundo del otro lado del muro? O sea, la parte de las ensoñaciones, ¿verdad? Del dormir, han sido un tema de la literatura, del folclore, de la cotidianidad de los seres humanos. Y si hay un especialista que debe saber de esto, pues estos son ustedes, ¿sí? Los psiquiatras. Desafortunadamente, en la mayoría de las carreras de medicina, en los planes curriculares de las carreras de medicina, no se habla sobre el sueño y sus trastornos. En la última clasificación de los trastornos del dormir había 85 enfermedades diferentes, ¿sí? Bueno, ¿qué estudiamos? Bueno, esto es el electroencefalograma nada más, y lo que estamos viendo es cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos en una fase de sueño de ondas lentas y cuando estamos en sueño REM, ¿sí? Ustedes podrán apreciar que lo que va cambiando es el tamaño de las ondas electroencefalográficas. Aquí son muy rápidas, cuando estoy despierto, es una actividad beta. Puede ser más rápida cuando estoy haciendo esta labor de síntesis de objetos, que es la actividad gamma, que llega a ser de 40 ciclos por segundo. Luego estoy despierto, pero con los ojos cerrados, ¿sí? Y esto hace que aparezcan esta actividad en la zona occipital, que se denomina con la letra alfa. Ese es beta, ese es alfa. Luego viene una actividad teta, que es la fase de 1, donde hay somnolencia. Además de actividad teta, que son estas ondas, hay pequeños piquitos, ¿verdad?
Pero todo esto nos habla de que las neuronas están cada vez menos neuronas despiertas. Luego pasamos a la fase 2 de sueño, donde tenemos estos usos de sueño, esa actividad rápida de 12 a 14 ciclos por segundo, que se gestan en el tálamo, ¿sí? En los núcleos intersticiales del tálamo. Y cuando coinciden usos de sueño con esta actividad grande, ¿verdad? Que son las ondas del vértex, vértex más usos de sueño, se llaman complejos K. Y cuando yo tengo este tipo de fenómenos, estoy en una fase de sueño 2. Aquí ya estoy totalmente desconectado del medio ambiente. Quien lleva toda la batuta, la batuta en esta fase es el tálamo. Por eso en algunos sitios cuando alguien queda dormido dicen, ya se descerebró. Efectivamente, ya se descerebró. ¿Por qué? Porque ya nada más está funcionando con el tálamo y la corteza cerebral. Esto hace que filtre la información, ya no pasa información fácilmente, y luego entramos a esta fase de ondas lentas. O sea, hay pocas neuronas activas, pero las que están activas están disparando lentamente y nos da estas ondas que son hasta de 90 a 120 microvolts. Son muchas neuronas disparando sincrónicamente. De hecho, también se le llamó en alguna temporada sueño sincronizado. Y después de 90 a 120 minutos, en un sujeto joven aparece este tipo de sueño, que se llama sueño de movimientos oculares rápidos, porque eso es lo que ocurre. Bueno, estas son las etapas de mi sueño y de mi vigilia. En todas, menos en menos en el sueño delta, tengo un estado de conciencia distorsionado, pero sí me percato de cosas. En delta no, y vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí, ¿no?, en la fase de sueño 1, pues es cuando ustedes tienen somnolencia y están escribiendo y de repente tienen una rayita en sus apuntes, pero siguen escuchando al maestro. En sueño REM, la información que viene sensorial proviene del tallo cerebral. Entonces uno está creando imágenes, ¿verdad? Porque hay unas ondas que se forman en el tallo cerebral que se llaman ondas ponto-genículo-occipital. Ponto-genículo-occipital o PGOs, que es la sigla de ponto-genículo-occipital. Toda esta actividad, tanto de la vigilia como del sueño, se gesta entre dos estructuras. Básicamente una es el tallo cerebral, ¿verdad? La formación reticular, y otras son estructuras diencefálicas, sobre todo del hipotálamo anterior y posterior. Entonces, cuando yo estoy haciendo un registro de sueño, hago lo que se llama la calificación de los estadios o el estadiaje. ¿Sí? Esta es una hoja o una pantalla que mide 30 centímetros y a la velocidad a la cual yo corro o yo hago que esto se despliegue, esta pantalla equivale a medio minuto. Entonces yo voy calificando las pantallas y voy viendo, ¿verdad?, cuánto tiempo está en esta fase, cuánto tiempo está en la que sigue. Entonces yo voy teniendo cambios. Por ejemplo, miren, aquí ya en esta fase de estadio 1 de sueño, ya tengo ondas mucho más lentas, esa actividad teta, y los ojos tienen un movimiento de rodado lento. Y todavía tengo buen tono muscular. En la fase de sueño 2, como les decía hace rato, ya estoy descerebrado. Entonces nada más tengo actividad de este tipo, de usos de sueños rápidos, y tengo esta actividad que es la actividad del vértex, que juntas es los tonos complejos K. Aquí ya no estoy filtrando la información sensorial periférica. Y luego está la actividad delta. Aquí hay pocas neuronas,
despiertas, porque las que están dormidas o las que están apagadas, llamémoslo así, están cargando glucógeno. Y este es un fenómeno como el que ocurre con los automóviles. Cuando están cargando gasolina se apagan, pero no se pueden apagar todas las neuronas. Entonces las pocas que están prendidas están disparando simétricamente. ¿Sí? Eso es muy importante porque en esta fase del dormir no tengo conciencia. ¿Por qué sé que no tengo conciencia? Porque estoy desconectado. Pero vamos a ver cómo un grupo estudió esto de una manera muy interesante, ¿verdad? Esto del sueño eh, lento se gesta en esta zona del hipotálamo anterior. Básicamente en este núcleo, en el núcleo ventral lateral preóptico, ¿verdad? Que vean que es un núcleo que está a un lado del núcleo supraquiasmático, tiene que ver con los fenómenos de tipo circadianos, pero este núcleo ventral lateral preóptico es un núcleo que tiene receptores adenosina. Adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se produce por la destrucción de ATP. El ATP, la molécula generadora de energía. Entonces, si yo estoy trabajando, si yo uso mi cerebro, acumulo destrucción de ATP y acumulo adenosina. Aquí hay unos receptores, adenosina, que se van a hipersensibilizar. Y a ciertas horas de mi día, en el ser humano es a eso de las 10, 11 de la noche, yo empiezo a tener en esta fase, yo empiezo a tener somnolencia. ¿Por qué? Porque este núcleo se activa y a través de vías GABAérgicas, que son inhibitorias, empiezan a apagar los núcleos que tienen que ver con el mantenerme despierto. Por ejemplo, este núcleo es del hipotálamo posterior. Ahí. Es un núcleo que contiene histamina. En esta diapositiva faltan las células orexinérgicas, que están también en el hipotálamo lateral. Entonces, todas las células o todos los sistemas que me mantienen despierto son apagados a través de estas conexiones GABAérgicas para que yo pueda entrar al sueño de ondas lentas. ¿Sí? Y después, cada 90 minutos, cada 120 minutos, aparece este tipo de sueño. Vean, hay atonía muscular, ¿verdad? Estoy con una parálisis, pero mis ojos se están moviendo y tengo una relativa activación electroencefalográfica y ese es el sueño de movimientos oculares rápidos. ¿Sí? Que está coordinado por este oscilador donde hay una serie de células. Ahorita no voy a explicar en detalle esto, pero ese es el modelo de interacción recíproca, ¿verdad? En el cual se explica por qué yo no entro cuando estoy despierto a sueño humor. Tengo que pasar por sueño de ondas lentas para luego entrar a sueño humor. Y finalmente, ¿verdad? Obtengo esto que se llama el hipnograma. Esto me dice cómo duermo. Aquí me dice que estuve despierto, entré a sueño de ondas lentas y después de más o menos una hora entré al primer episodio de sueño humor, volví a salir del mismo y entonces a lo largo de la noche tengo de 3 a 4 episodios de sueño humor. El último de ellos es el más largo y es el que habitualmente del que me acuerdo. Ahora, esto es importante porque el sueño delta es la única fase de mi 24 horas donde yo no tengo conciencia de mí mismo. ¿Y cómo sé esto? Bueno, por este estudio en el cual Giulio Tononi dirigió este estudio, en el cual lo que se hizo fue administrar pulsos de estimulación magnética transcraneal al mismo tiempo que se registraban electroencefalográficamente. Y esto se ve aquí más claramente. Cuando yo estoy despierto, ¿verdad?
y me dan una estimulación magnética transcranial. Como tengo interconexión de todas las células de mi corteza cerebral, el estímulo se transmite, ¿sí? Y lo voy viendo que se transmite de diferentes formas. Pero cuando yo estoy en sueño de ondas lentas, como están, ¿se acuerdan que dijimos que algunas células estaban apagadas o estaban cargando glucógeno? Bueno, pues entonces cuando se da el estímulo, llega un momento en que se detiene, porque aquí ya no hay conexiones. Entonces, estos autores lo que concluyeron es que una condición suficiente y necesaria para que yo tenga conciencia de mí mismo y del mundo externo es que tenga interconectividad de las diferentes zonas de mi corteza cerebral. Si yo no me conecto, entonces tengo un problema. René Descartes, que se adelantó para todo en muchas cosas, argumentaba que esta experiencia del soñar era una experiencia especial que se parecía a la psicosis y sobre todo a él lo que le interesaba mucho era el fenómeno de los sueños lúcidos, ¿sí? Entonces él decía, el soñar no es una experiencia lógica. Si una persona se percata de que está en algún estado de conciencia, por lo tanto, desde una perspectiva lógica, concluimos que no está soñando. Sí, para Malcolm, el soñar no era una experiencia consciente, pero de repente aparecieron los famosos sueños lúcidos, ¿verdad? En donde sí se percata la persona de que está teniendo una ensoñación. Y esto es, normalmente no nos percatamos de que estamos haciendo cosas raras cuando soñamos, porque el lóbulo prefrontal tiene una actividad disminuida en sueño humor, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces esto hace, como estamos paralizados, etcétera, hace que no tengamos juicio de realidad y sigamos pensando que estamos teniendo ensoñaciones, que estamos teniendo un estado como equivalente de psicosis. ¿Cuál es la noción mínima de experiencia consciente? La filosofía de la mente propone que la experiencia de estar consciente no es un fenómeno del tipo todo o nada. ¿Sí? Por lo tanto, es posible considerar a los sueños como estados particulares de conciencia, aun cuando no satisfacen ciertos postulados como la llamada perspectiva de restricción de la primera persona o los juicios de realidad de la primera persona.